Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John Alexander López Luces. Estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y el mundo. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que para aprender de historia es necesario separar el trigo de la maleza. El día de hoy les hablaré sobre los procesos de judicialización a la oposición política en los gobiernos posteriores a la caída del régimen perejimenista en Venezuela. En el contexto del triunfo de la Revolución Cubana, los desencuentros entre el gobierno de Rómulo Betancourt y los miembros del Partido Comunista de Venezuela desencadenaron en 1962 la lucha armada en el país. Miraflores asumió las banderas del anticomunismo para defender la democracia, pero esta política de Estado fue vista por muchos como la excusa perfecta para aplastar la disidencia de la izquierda venezolana y opacar las protestas ciudadanas. La consigna durante el mandato de Betancourt fue «disparen primero y averigüen después». Ello llevó el conflicto entre oposición y gobierno a otro plano de lucha, marcada ahora por la violencia y la persecución interna. La rebelión militar y el terrorismo se convirtieron en la acusación judicial por excelencia contra opositores radicales. El oficialismo venezolano incurrió en prácticas militares de supuesta defensa de la seguridad nacional bajo la justificación de la necesidad de proteger la institucionalidad del sistema democrático. Una revisión de la prensa a inicios de la década de los 80 permite evocar las constantes protestas por los servicios públicos entre las principales barriadas del país y cómo éstas eran reprimidas en nombre de la democracia que se estancó el 23 de enero de 1958. El primer gran choque fue en contra de las insurrecciones en Carúpano y Puerto Cabello de 1962. En aquella oportunidad, el entonces ministro de Relaciones Interiores Carlos Andrés Pérez dirigió la represión contra el levantamiento civil y militar con saldo de 400 muertos y más de 200 heridos en Carúpano. Pérez también lideró el bombardeo en donde perdieron la vida más de 4.000 insurrectos el 2 de junio en Puerto Cabello. Le siguió el proceso de pacificación del gobierno de Rafael Calderas que, a punta de plomo y tanquetas, reincorporó a la izquierda a la política democrática. Dos casos permiten cuestionar el accionar del sistema venezolano en contra de la oposición política durante el largo proceso político del país. Siendo Carlos Andrés Pérez presidente y Octavio Lepage ministro de Relaciones Interiores, se asesinó a José Gregorio Rodríguez, quien fue lanzado del segundo piso de la Digepol en la sede de la Candelaria. Asimismo, en 1976 ocurrió el sonado caso del asesinato de Jorge Rodríguez, para entonces secretario general de la Liga Socialista. En febrero fue secuestrado el empresario estadounidense William Niehaus por grupos de izquierda. Creyendo que Jorge Rodríguez tenía información, las fuerzas de seguridad del Estado lo torturaron hasta matarlo para que delatara la ubicación del comerciante. Agustín Calzadillas, abogado defensor de Rodríguez, expresó que la muerte de su cliente ocurrió tras haberle guindado por los brazos, fracturarle las costillas usando bates de béisbol, destrozarle el hígado, asfixiarle y pasarle corriente entre sus miembros genitales. Los casos de torturados y desaparecidos en esos años fueron muchos, a tal punto que ha habido intentos de comisiones por la verdad y la justicia con avances importantes en la investigación, pero sin que esos informes garanticen la justicia y la pena de los responsables intelectuales y materiales. En la década de los 70, una vez instaurado el sistema represivo y ante la ausencia de los grupos subversivos de izquierda, se mantuvo la política represiva, un proceso de justicia express y la condena de civiles en cortes militares. Por ejemplo, en 1977, los diputados Salón Mesa Espinosa, perteneciente al MEP, y el diputado Fortunado Herrera, herredista independiente, fueron acusados de secuestrar al empresario William Niehaus. Se les allanó su inmunidad parlamentaria e inició el proceso de enjuiciamiento en cortes militares. El presidente Carlos Andrés alegó que desde 1961 todos los mandatarios anteriores habían juzgado a civiles en cortes militares. Aquellos hechos habían establecido precedentes legales. Además, con las declaraciones del mandatario se demostraba la falta de separación de poderes en casos de detenciones políticas, a pesar de que se ufanaba del respeto al Estado de Derecho y la amplitud de la libertad de opinión. Los gobiernos bajo la Constitución de 1961 no tuvieron un catálogo de derechos humanos que estableciera el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia. Aquellos que eran judicializados, especialmente los casos considerados crímenes contra la paz,
eran secuestrados sin derechos. Los derechos que hoy se establecen legalmente, en aquella época como tales no estaban tipificados en la ley, por lo que los derechos humanos eran vulnerados sin temor. Los juicios militares eran sumarísimos. Testigos de la época como el periodista Octavio Bemón Rodríguez sostienen que al acusado lo llevaban a los tribunales y sin derecho a defensa les condenaban a penas de 6, 8, 16, 20 o 30 años de prisión en juicios que apenas duraban unas horas. Por lo tanto, no se respetaba el debido proceso. El marco legal tampoco establecía la obligación de informarle a los familiares la detención de un ciudadano o explicarle al detenido su presunto delito. Tampoco era obligatorio un abogado defensor en el proceso judicial. Por lo tanto, al ser detenido, el ciudadano podía ser sujeto de tortura, incomunicado, transportado entre centros de detención, desaparecido, sin posibilidad siquiera de que sus familiares o abogados supiesen la ubicación del detenido. En ese proceso, de acuerdo a Octavio Bemón Rodríguez, los organismos policiales, militares y judiciales negaban la detención para, una vez que pasaban los días o semanas, reconocer que estaba detenido en algún centro de reclusión. Ahora bien, ¿les suena parecido esta historia? ¿Qué ha cambiado en nuestro transcurrir histórico? ¿Podemos afirmar que nuestro sistema judicial actual ha avanzado respecto a las prácticas del pasado? De acuerdo al Dr. Crispín Núñez, en el periodo anterior existía un sistema procesal penal inquisitivo, regido por el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, y la policía política podía hacer lo que quisiera, justificar actuaciones ilegales como detener, desaparecer y hacer juicios escritos donde el Estado pusiera lo que le convenía, pudiendo condenar a cualquiera de forma expedita. Con la Constitución de 1999 se derogó el sistema inquisitivo por un sistema acusatorio, el cual establece la obligación de juicios orales y públicos. El problema de la Venezuela de hoy es que en algunos casos la práctica del sistema judicial no respeta el derecho a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Algo recurrente es fundamentar las prácticas del delito con las declaraciones del detenido, lo cual puede considerarse como tortura y en algunos casos tratos crueles e inhumanos. También se critica el irrespeto a las órdenes de liberación que dictan las Cortes de Justicia, así como el retardo al proceso judicial, que a su vez conlleva problemas como el hacinamiento de detenidos, la corrupción policial, violación de derechos fundamentales y en algunos casos la muerte. Alentamos pues a la práctica de la justicia, del pluralismo y del respeto a la libertad de expresión tanto en Venezuela como en el mundo. Amigos y amigas, les narró el profesor John Alexander López Luces. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la maleza.